Bueno, vamos a empezar la clase teniendo en cuenta que tenemos un tiempo limitado. Vamos a pasar algunas cosas de manera rápida porque en las clases anteriores ya ha sido mencionado. Esta vez vamos a tratar un síndrome de hiperreactividad bronquial, ¿ya? Entonces, la patología está orientada, obviamente, hacia los bronquios. Una pequeña revisión que ustedes ya conocen. Dijimos que las vías respiratorias son solamente estructuras de transferencia, ¿no?, del aire. Podemos dividir en vías respiratorias, ¿no es cierto?, altas o superiores y vías respiratorias bajas. Entonces, esto ya está completamente establecido con las funciones de cada uno de ellos. Vamos a hablar de las vías respiratorias inferiores o bajas, que tienen una fisiología y una estructura muy interesante para explicar este síndrome que nos compete esta tarde. Es una red, por supuesto, de una arborización de los bronquios entre 18 y 19 generaciones, les he mencionado, ¿no es cierto?, siendo la última porción, obviamente, el bronquiolo terminal, ¿no? Entonces, esto es interesante porque el corte transversal aumenta en la medida que va haciéndose más pequeño en un factor de 1.8, de tal manera que la resistencia al aire cae bastante abruptamente en la periferia. Otro elemento que tienen que tener ustedes en cuenta, que el movimiento de los bronquios, yo les dije que sigue una serie de pasos durante la inspiración y la expiración. Durante la inspiración, los bronquios se dilatan. Durante la expiración, los bronquios se cierran. Por eso que la expiración dura más que la inspiración. Esta situación es no solamente producida por los movimientos, ¿no?, de la corriente de aire, sino también es una transmisión de las presiones pleurales negativas. Esta presión pleural negativa que ustedes han visto, que es de menos 3 a menos 5 a menos 7, ¿no?, en el espacio pleural, se traslada precisamente a todo el parénquima pulmonar y, por supuesto, se traslada a la vía respiratoria, de tal manera que durante la inspiración, esta presión negativa jala, por supuesto, a la pared de los bronquios y por eso los bronquios obviamente se dilatan, ¿no? Eso es interesante para entender, ¿no es cierto?, la patología que puede estar ubicada a este nivel. Cuando nosotros en el esquema recordamos la estructura anatómica, vimos que existe pues una capa cartilaginosa que acompaña a una gran cantidad de los bronquios, pero hasta cierto punto. Más adelante, ¿no es cierto?, en los bronquiolos subsegmentarios, esta estructura cartilaginosa desaparece. Y por supuesto, las estructuras que son más representativas es la capa muscular, que tiene una distribución helicoidal, ¿ya?, que están viendo ustedes, ¿no?, aunque van a ver más o menos en la próxima presentación, ¿no es cierto?, y que permite entonces, lógicamente, una movilización y una variación de la luz, ¿ya?, de los bronquios. Acuérdense ustedes también que esta capa muscular tiene una distribución helicoidal y está tapizada por una submucosa y, por supuesto, también una mucosa. En la submucosa, interesante porque están ubicadas las glándulas caliciformes y glándulas mucosas y células caliciformes encargadas de producir, obviamente, la secreción bronquial, ¿no?, que muchas veces se incrementa en los procesos irritativos. La mucosa bronquial, nuevamente, está constituido por un epitelio cilíndrico, ciliado, y la movilidad de los cilios, hemos mencionado que es un mecanismo mecánico muy interesante para la curación de los bronquios, para la eliminación de todos los contaminantes que pueden llegar, ¿no es cierto?, hasta la vía respiratoria baja. Más adelante, obviamente, se va a ir transformando y va a transformarse en un epitelio cúbico, y finalmente en los alveolos, pues es una estructura bastante delgada y plana, definitivamente. ¿Cuál es la fisiología de estas vías? Estas vías no son pues unas estructuras estáticas. Pese a toda la estructura anatómica, ¿no es cierto?, tiene una serie de condicionantes que van a determinar variaciones del calibre de las vías respiratorias, ¿no? Es independiente del efecto de la transmisión de la presión negativa intrapleural, dice, y el soporte del tejido que lo rodea. Es modificado también por mecanismos neurológicos. Este mecanismo neurológico, recuerden ustedes que la vía respiratoria, al igual que muchos órganos, está
recibe inervación simpática e inervación asimpática. Inervación simpática, obviamente, actúa sobre receptores, llamados receptores alfa y receptores beta, con una fisiología completamente diferente cuando se trata de movilidad de la vía respiratoria. La estimulación de los receptores alfa simpáticos producen broncoconstricción. Atención, pongan atención a esto. Y por supuesto, la estimulación de los receptores beta simpáticos producen broncodilatación. Por eso en los problemas obstructivos ustedes van a utilizar como medida terapéutica estimulantes beta. Y va a ser contradictorio, por supuesto, dar a un paciente por cualquier otro problema clínico, darle de repente bloqueadores beta, porque acentuarían o provocarían un espasmo tremendo en un paciente probablemente que tenga hiperactividad bronquial y que sea, por ejemplo, asmático, ¿no? Aparte de estas dos aspectos de la actividad simpática, también tiene una inervación parasimpática, con la mediación, obviamente, de la acetilcolina. La estimulación parasimpática produce también broncoconstricción. Y en la farmacopea ustedes van a encontrar inhibidores precisamente parasimpáticos, que se utilizan obviamente en los procesos de broncoconstricción. Entonces, toda esa parte fisiológica tiene mucha aplicación en la terapéutica. Y también pues posee receptores libres, que generalmente son expuestos cuando la vía respiratoria sufre procesos inflamatorios de diversa naturaleza, como son lo que llaman reacciones de tipo virales, o también la aspiración de repente de contaminantes, irritantes, o también la inhalación, por ejemplo, del aire frío. Esto va a determinar entonces estimulación de los receptores libres y esta estimulación produce broncoconstricción. Miren ustedes entonces, el calibre del bronquio es el resultado de un equilibrio entre la actividad simpática y la parasimpática, además de los mecanismos de transmisión de la presión negativa que hemos mencionado. Acá tienen ustedes una estructura, ¿no es cierto?, de un bronquio grande con el cartílago, ¿no es cierto?, y la parte submucosa, donde se encuentran, obviamente, ¿no?, las glándulas, ¿no es cierto?, y las células caliciformes, ¿no? Interesante la presencia de los músculos que tienen una distribución helicoidal y que responden a toda la fisiología que hemos mencionado por estimulación del sistema autonómico, ¿no es cierto? Aparte de eso, tienen ustedes ahí el epitelio, ¿no?, cilíndrico, ciliado, obviamente importantísimo para conducir las secreciones que se producen por las células caliciformes y las glándulas mucosas, en caso de que esto se haya incrementado. ¿A qué llamamos actividad bronquial? Yo creo que el término es bastante claro, ¿no? Los bronquios tienen capacidad de responder a estímulos contrayéndose, pero en algunas personas ocurre una situación bastante se llama intensa. Es una respuesta broncoconstrictora excesiva. Miren ustedes, es excesiva frente a estímulos diversos. Estos estímulos pueden ser químicos, biológicos, físicos e inclusive pueden ser por estímulos emocionales, ¿no? Entonces, no llama la atención entonces que a veces un paciente asmático, después de una situación de estrés emocional, puede sufrir una crisis que se llama de tipo asmática, ¿no? Entonces, esta respuesta broncoconstrictora, pues obviamente excesiva, ¿no es cierto?, se recibe el nombre de hiperreactividad bronquial, ¿no? Ahora, este hiperreactividad bronquial obviamente puede demostrarse. Se demuestra mediante una serie de estímulos y pruebas que pueden hacerse en el laboratorio. Por ejemplo, podemos usar metacolina, histamina, o inclusive someter simplemente al paciente a ejercicios físicos. Miren ustedes, sometemos a estas pruebas a dos personas. Una persona que no tenga hiperactividad bronquial y otra persona que sí tenga hiperactividad bronquial. Ambos estarían en condiciones normales antes de iniciar el proceso. Cuando se hace cualquiera de estas pruebas, por supuesto el que tiene hiperreactividad bronquial va a responder de manera excesiva, produciendo entonces una broncoconstricción a diferencia de las otras personas que no la tienen, ¿no? Estos fenómenos están relacionados precisamente por disminución de la capacidad, ¿no?, de la sensibilidad del bronquio, aumento de la sensibilidad del bronquio para la broncoconstricción, ¿no? Por supuesto,
la hiperreactividad existente en estos casos. Ahora nos preguntamos, ¿cuál es el origen de esta hiperactividad bronquial? Lamentablemente, aquí pues hay una serie de teorías. Unos piensan que el problema es de tipo genético, o sea, hay una tendencia, una predisposición de los pacientes para hacer broncoespasmo frente a los estímulos que hemos mencionado, pero también se ha demostrado que en otras teorías en la cual la hiperactividad bronquial puede adquirirse por infecciones virales tempranas. En última instancia, las teorías que explican la hiperactividad bronquial, ¿no?, tratan de decir, ¿no es cierto?, que habría un desbalance de los receptores bronquiales, con un predominio de los receptores alfa, ¿no?, frente a una menor actividad beta. Bueno, esta es la explicación que transitoriamente se da a la hiperactividad bronquial. Solamente que quede fijo acá dos cosas, que la hiperactividad bronquial puede ser una característica de tipo genética, pero también la hiperactividad bronquial puede también adquirirse por infecciones virales tempranas. Por supuesto, de todas maneras, siempre hay una tendencia familiar, hay una tendencia personal, ¿no?, que determina que se produzca esta hiperreactividad bronquial. Miren ustedes, en cuanto a la fisiopatología, esto es lo que está ocurriendo, ¿no es cierto? Cuando ustedes están frente a un paciente de hiperactividad bronquial, que puede ser adquirida o puede ser congénita, ¿no es cierto?, los pacientes pueden estar en situaciones clínicas normales, pero nosotros podemos tranquilamente demostrar esta hiperreactividad. ¿Cómo se demuestra esta hiperreactividad? Van a ver ustedes que se realiza una serie de pruebas clínicas de demostración. Estas pruebas clínicas pueden ser químicos, ya les he mencionado, he citado la histamina, ¿no es cierto? Pueden ser estímulos físicos, por ejemplo, al paciente hacerle respirar aire frío, ¿no es cierto? O estímulos biológicos, que tranquilamente pueden también, en un paciente con hiperreactividad bronquial, producir inflamación y broncoespasmo. Ese es el mecanismo, obviamente, de la hiperreactividad bronquial. Va a originar, obviamente, los llamados síndromes bronquiales obstructivos, ¿no es cierto? Y esto se puede realizar por diversos mecanismos, como dice acá. Los eventos bioquímicos activan, obviamente, el músculo liso bronquial, ¿no?, por la estimulación de los receptores que hemos mencionado. Este mecanismo explica un mayor acortamiento del músculo liso que estrecha la luz del vaso, ¿no? Pero también los fenómenos mecánicos que determinan el estrechamiento de la vía aérea son variados. Entre estos fenómenos encontramos, aparte de la hiperactividad de la vía aérea, probablemente de origen genético, la inflamación de la vía aérea que genera edema, ¿no?, de la mucosa y la submucosa, ¿no es cierto?, lo cual va a aumentar, ¿no?, la resistencia, va a disminuir la luz del bronquio y de esa manera, obviamente, la resistencia se incrementa. También es conveniente que ustedes recuerden que las inflamaciones crónicas van a producir cambios anatómicos en la pared, ¿no? Esto particularmente en los problemas de broncoespásticos crónicos, ¿no es cierto?, que pueden tranquilamente producir lo que se llama remodelamiento de la pared de las vías aéreas. Esto particularmente van a encontrar ustedes en el EPOC, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, a diferencia del asma bronquial, en donde obviamente la remodelación no existe en las crisis convencionales y normales que nosotros vemos. Esa es la diferencia entre una y otra. En el paciente con asma bronquial, pues lo que llama la remisión del cuadro broncoespástico es completo, sin mayores alteraciones. Pero en los pacientes que tienen obstrucciones crónicas, como en el EPOC, los cambios son permanentes, ¿no? Porque existe lo que se llama remodelación de la vía aérea. Muy bien. Cuando nosotros tratamos y vemos, vamos a tener en cuenta que una de las causas más frecuentes de cuadros relacionados con hiperreactividad bronquial, ¿no?, podemos clasificarlo en cuadros que tienen presentación aguda y cuadros que tienen presentación crónica. En los cuadros que tienen presentación aguda tienen la bronquitis aguda broncoespástica, ¿ya? Hay que tener en cuenta, porque hay bronquitis que no dan espasmo. Se supone que en estos pacientes que tienen hiperactividad se produce inflamación bronquial, pero a su vez esto va a producir una disminución de la luz y va a producir broncoespasmo, ¿no? Cuadros infrecuentes, como son la bronquiolitis,
es bien conocida que la bronquiolitis se produce en los niños en los primeros años de los niños. Igualmente, la injuria por inhalación de contaminantes, ¿no?, podría presentar inicialmente un cuadro agudo de compromiso broncoespástico por este cuadro de hiperreactividad bronquial. Los cuadros más comunes que seguramente ustedes conocen es el asma bronquial. El asma es una enfermedad crónica, ¿no? Interesante, las definiciones las vamos a dar más adelante. Igualmente está la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que como su nombre lo indica, en este caso la obstrucción es permanente. En el asma es episódica, ¿no? Se presenta por episodios, por crisis, ¿no es cierto? Pero también se ha visto que en forma crónica la inhalación de biomasa, y esto es muy importante en nuestra gente que todavía cocina con leña en la sierra, ¿no es cierto? La exposición crónica y prolongada puede producir tranquilamente un cuadro, obviamente, así de obstrucción crónica de la vía aérea. Tenemos cuadros como alveolitis alérgica extrínseca, la fibrosis quística, a la aspergilosis. Hay una forma clínica de la aspergilosis que se llama aspergilosis broncoalérgica, que se presenta con crisis, obviamente, broncoespasmo, como si fuera un asma bronquial. Y también una patología que nos acompaña muy frecuentemente debido a la alta incidencia de tuberculosis en nuestro medio, los pulmones secuelares que tienen fibrosis, etcétera, etcétera, pueden al final también hacer cuadros de broncoespasmo, ¿no? Las causas más comunes de IPP bronquial lo tenemos acá: bronquitis aguda, el EPOC, asma bronquial y el pulmón secular tuberculoso. Son las causas más frecuentes que ustedes van a ver en la práctica clínica diaria. Bueno, ya podemos tranquilamente imaginarnos los síntomas que pueden presentarse independiente de la causa, ¿no es cierto? Los síntomas más frecuentes van a ser la tos persistente, y esta tos persistente, a diferencia del síndrome broncorreico, ¿no es cierto?, que está acompañada de secreción, en estos casos la tos generalmente tiene escasa producción o no la tiene, y el paciente tose intensamente sin lograr arrancar ningún tipo de secreción. Ya es un hecho que la tos nocturna, ¿no?, obviamente es un dato importante para pensar que el paciente puede tener simplemente un asma bronquial, ¿no? Entonces, no hay necesidad de que todavía tenga las sibilancias, ¿no es cierto?, para que uno pueda imaginarse el cuadro que puede presentar este paciente. Ya cuando el paciente tiene, pues, obviamente una obstrucción y tiene lo que se llama el silbido de pecho, y ya les mencioné a ustedes que siendo el bronquio más estrecho durante la expiración, en el paciente que tiene, pues, asma bronquial está en una situación de crisis asmática, ¿no? La mayor dificultad va a ser para la expulsión del aire, ¿no? Entonces, esa expulsión del aire frente a una vía con un calibre disminuido genera, pues, un ruido de tonalidad alta semejante al silbido. Por eso se llaman sibilancias, que es tan intensa en ocasiones que no es necesario ni siquiera el estetoscopio, ¿no?, para poder escuchar cuando llega un paciente en crisis asmática. Y por supuesto, les hablábamos que la disnea o la dificultad respiratoria, pues obviamente puede estar presente, ¿no es cierto?, dependiendo de la magnitud, ¿no? Ya hemos dicho que los mecanismos fisiopatológicos de la disnea son variados, y acá tienen uno, ¿no? El compromiso bronquial espástico puede generar, y de hecho genera, diversos grados de dificultad respiratoria, ¿no? Y otro dice posible expectoración. Como ya les dije, la característica fundamental es la tos poco productiva o no productiva, ¿no? En ocasiones, por supuesto, este episodio de broncoespasmo puede ser producido por una infección, ¿no es cierto? Y en ese caso el paciente podrá tener, pues, de repente expectoración asociada, ¿ya? Pero el broncoespasmo per se produce tos exigente, no productiva. Dentro de los signos que ustedes pueden percibir, ya les he mencionado, las sibilancias, no necesitan estetoscopio en un cuadro de crisis asmática, ¿no es cierto? La expiración está prolongada, ya hemos explicado por qué motivos, ¿no es cierto? Y debido a que la expiración es prolongada, a veces el paciente no tiene el tiempo suficiente para expeler todo el aire, ¿no es cierto?, que inhala. Inclusive existe lo que se llama atrapamiento aéreo, ¿no? Parte de la
de la inhalación de aire queda dentro del bronquio, ¿no es cierto?, al cual se va a sumar la nueva inspiración. Y en consecuencia el tórax está distendido. Y si ustedes percuten, van a encontrar pues todo un tórax hiperresonante. El tórax van a encontrar ustedes en posición inspiratoria. Cuando ustedes vean a un paciente en crisis asmática, van a ver ustedes que el paciente tiene más dificultad para expulsar el aire que para tomar, ¿no? Esto, obviamente, en relación con el mecanismo que ya hemos mencionado. Bueno, el asma bronquial es lo más frecuente que van a encontrar ustedes, ¿no? Y por eso lo estoy presentando como una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas, ¿no?, asociadas a hiperactividad bronquial. Estas dos situaciones siempre están presentes, por supuesto. Y esta hiperactividad se presenta frente a estímulos diversos, ¿no?, que van a condicionar la obstrucción bronquial. Y en el asma bronquial la intensidad es variable, ¿no es cierto? Puede ser espontáneamente, puede disminuir y desaparecer o mediante el tratamiento. Lo interesante es de que el asma bronquial se presenta por episodios. Entre los episodios el paciente está completamente normal, no tiene a veces ninguna manifestación. Solo podrá tener de repente su hiperactividad bronquial que podemos, ¿no?, que podemos demostrar por las pruebas que ustedes han escuchado en la parte inicial de la lesión, ¿no? ¿Cuáles son los datos relevantes que tienen que considerar? Que la obstrucción bronquial es reversible, ¿ya? Esto nuevamente, a diferencia de otros cuadros. Segundo, que está presente la hiperactividad bronquial, ¿no?, que en el caso del asmático da la impresión de que el cuadro es más de tipo congénito, genético, ¿no es cierto?, que adquirido, ¿no es cierto? Y por supuesto, la crisis asmática generalmente es producida por problemas inflamatorios, o sea, las crisis se precipitan por problemas inflamatorios. Y eso es bastante común de ver. Un paciente asmático que está cursando sin molestias, de repente tiene un proceso gripal y hace broncoespasmo. Un paciente asmático que está completamente normal, comienza a hacer actividad física y corre, hace broncoespasmo, ¿no? Entonces, esto es una situación bastante importante que les dice que la hiperactividad bronquial está presente y que el cuadro clínico se puede presentar de manera episódica cuando hay exposición a los diversos factores que hemos mencionado que va a producir un problema inflamatorio, ¿no? No se olvide, el asma es un problema inflamatorio, es una inflamación crónica, independiente del mecanismo que lo desencadena. Ustedes van a encontrar, pues, en las diversas etapas de la vida, ¿no? El asma bronquial es muy frecuente en niños, por supuesto, ¿no? Y en los niños, obviamente, en los primeros años de vida, son más frecuentes en los varones que en las mujeres, ¿no es cierto? Cuando aumenta la edad, en los adultos jóvenes, ¿no?, más o menos cuando aparece, más bien ya cambia un poco la situación y son más frecuentes en las mujeres, ¿no? Y en la ancianidad, la frecuencia se equipara en ambos sexos, ¿no? Hay que tener en cuenta que los niños y niñas que hacen asma bronquial temprano, ¿no?, da la impresión de que existe una cierta inmadurez en todo su sistema, porque es común ver que estas niñas y niños, cuando llegan a los 10, a los 12, a los 11 años, las crisis asmáticas desaparecen. Y seguramente algunos de ustedes, ¿no?, debido a la alta incidencia, de repente en el grupo por lo menos debe haber 1 o 2 asmáticos. Por supuesto que hay una serie de cambios anatomopatológicos, pero recuerden ustedes que todo esto es reversible en el asma bronquial, ¿no? Hay fragilidad del epitelio bronquial, por supuesto, y tendencia a la descamación, especialmente cuando hay una infección viral en la que desencadena esto, ¿no es cierto? Por supuesto, infiltración inflamatoria, presencia de eosinófilos, linfocitos y mastocitos. Estos elementos son importantísimos, especialmente los mastocitos y los eosinófilos. Como consecuencia de este proceso inflamatorio, va a haber pues un edema de la membrana basal, aumento de grosor, ¿no?, de la mucosa, hipertrofia del músculo liso bronquial, ¿no es cierto?, y hipertrofia de las glándulas mucosas, esto particularmente en los cuadros inflamatorios crónicos, ¿no es cierto? La hipertrofia igualmente, ¿no?, va a ser más frecuente en los pacientes con hiperactividad bronquial crónica, diferente al asma bronquial. En el asma bronquial es transitorio, esto todo revierte cuando la crisis asmática desaparece, todo este cuadro
anatomopatológico desaparece. En la fisiología es interesante porque participan una serie de células, ¿no? Una célula muy interesante es el eosinófilo. El eosinófilo tiene una serie de proteínas, ¿no es cierto?, que pueden tranquilamente intervenir, ¿no?, y ser el que llama el mecanismo mediante el cual se genera todas las molestias, ¿no?, de edema, de hipersecreción, etcétera, etcétera. Tienen peroxidasa, proteína catiónica, una neurotoxina. Entonces todo esto influye, pues van a ver ustedes, en los componentes de obstrucción de la vía respiratoria. Por otro lado, se ve también que hay un incremento de la producción de eosinófilos, y no sería raro en algunos pacientes encontrar eosinofilia en la sangre periférica, ¿no? También hay factores de atracción, ¿no es cierto?, de citocinas, adhesinas y factores quimiotácticos que jalan hacia la vía respiratoria este tipo de, ¿cómo se llama?, de células, ¿no? Otra célula importante, ¿no es cierto?, es la presencia de los mastocitos, las células plasmáticas y mastocitos. Estas células tienen, pues, en su interior una serie de de productos de transmisión, ¿no?, que van a ser origen, ¿no es cierto?, de las molestias en el paciente que tiene asma bronquial. Miren ustedes, esta es la patología del asma bronquial. Acá hay una vía normal. Acá seguramente el paciente no tiene ningún tipo de molestia, ¿no?, pero tiene hiperactividad bronquial. Acá podríamos, con las pruebas, desencadenar, obviamente, broncoespasmo, ¿no es cierto? Pero cuando hay una crisis asmática, miren ustedes cómo se ensancha, ¿no es cierto?, la capa submucosa y la mucosa, y de esa manera entonces se produce una obstrucción. Y por supuesto, esto es más severa, obviamente, cuando ya el ataque asmático, la crisis asmática es bastante severa, ¿no? Entonces, esta es una demostración clara de lo que ocurre dentro de la vía respiratoria. Dentro del asma bronquial, ustedes van a encontrar dos posibilidades: el asma, lo que se llama también exógena, y el asma endógena, ¿no? El asma exógena es más característico, por supuesto, en los niños, mientras que la asma exógena es más frecuente en los varones, en los mayores, en los pacientes adultos. En el asma exógena, obviamente, existe disnea, sibilancia, ¿no es cierto? Por supuesto, hay periodos asintomáticos, como cualquier asmático, ¿no? Y lo importante es que predomina en la infancia. Y la causa que desencadena, ¿no?, generalmente es alérgica. Pero por supuesto, como tienen hiperactividad bronquial, pueden responder con broncoespasmo cuando están frente a la exposición de cualquier irritante de tema externo que no sea, obviamente, un alergeno. Las crisis son variables, o se llama de intensidad variable, y lo interesante es que el manejo de estas crisis asmáticas es relativamente sencillo. Los pacientes responden fácilmente, ¿no es cierto? Y tienen otra peculiaridad que vamos a ver más adelante, una peculiaridad que se llama atopía, ¿no? La atopía también, así como la hiperactividad bronquial genética, es una predisposición de la persona a hacer cuadros alérgicos, ¿no? Entonces, en la historia clínica de estos pacientes, seguramente en los antecedentes va a haber cuadros de reacciones alérgicas que pueden ser dérmicas, que pueden ser, obviamente, de repente nasales, rinitis alérgicas, y cuando no, de repente también asma bronquial. No sería raro, pues, que de 3 o 4 personas, o que hermanos, uno de ellos o dos de ellos pueden tener, pues, el mismo problema de asma bronquial. O si no lo tienen los otros equivalentes, que puede ser una rinitis alérgica o pueden ser una dermatitis alérgica. Esa situación, ¿no?, de transmisión familiar se denomina atopía, y eso está presente en los pacientes con el asma intermitente o exógena. Se llama exógena porque los desencadenantes vienen de afuera. A diferencia de ellos, el asma persistente crónica, ¿no es cierto?, que tiene los mismos síntomas, pero la duración es bastante mayor, no solamente en la noche, sino también en el día. Y estadísticamente es más frecuente en los adultos. Y es con frecuencia desencadenado por problemas infecciosos de la vía respiratoria, fundamentalmente de vías de tipo viral, o los cambios climáticos, o también por problemas irritativos. Estos pacientes no tienen atopía, no tienen, obviamente, antecedentes familiares de problemas de asma bronquial, ¿no? Y por supuesto hay una asma atípica que tiene las mismas características parecidas, ¿no es cierto?, con las dos anteriores.
Estos son los fenómenos que pueden desencadenar asma bronquial o crisis asmática a un paciente con esta predisposición. La alergia es importantísima, los alergenos ambientales. Cuando están frente a ustedes una historia de un paciente con asma bronquial, ustedes tienen que preguntar qué tipo de, ¿cómo se llama?, de alimentos, qué tipo de, ¿cómo se llama?, de inhalantes produce este tipo de, ¿cómo se llama?, de broncoespasmo el paciente. A veces es estacional, en época de verano o en la época de primavera, cuando hay la polinización, etcétera, etcétera. Un grupo importante es el asma profesional, por inhalación, obviamente, de contaminantes, obviamente, del área de trabajo. Hemos mencionado que el ejercicio, la hiperventilación, esto ocurre fundamentalmente cuando uno inhala aire frío. El aire frío produce precisamente broncoconstricción, estimulación de las terminaciones libres de la vía respiratoria, ¿no? Las infecciones respiratorias, ni qué decir, obviamente produce un cuadro inflamatorio de la vía respiratoria que desencadena toda esta situación de broncoespasmo. Los factores emocionales y personalidad también, no es infrecuente que un paciente tenso, ansioso, haga una crisis asmática, obviamente. Mucho cuidado con los fármacos. Hay fármacos que pueden incrementar o pueden producir o desencadenar broncoespasmo. Ya les he mencionado. A veces existen beta bloqueadores que utilizamos en la hipertensión. Entonces, esto es contraproducente que voy a usar en un paciente asmático. Un paciente asmático puede ser tranquilamente hipertenso. Hay que tener mucho cuidado, ¿no?, en elegir los medicamentos. Le dan ustedes un beta bloqueador y este paciente hace crisis asmática intensa. Igual ocurre con los antiinflamatorios, ¿no? Entonces, el reflujo gastroesofágico igualmente puede producir una irritación y, por supuesto, va a producir también este cuadro clínico de broncoespasmo. En ocasiones hay una relación con el régimen menstrual y el embarazo, y eso lo pueden, ¿no?, testificar de repente las pacientes de sexo femenino, que en esos periodos a veces se incrementan sus crisis asmáticas, ¿cierto? Entonces, el primer punto que les he mencionado es alergia y asma. Y esto ocurre fundamentalmente en el asma exógena, ¿no es cierto? Entonces, es una condición pues ya determinadamente hereditaria. En estos casos, los pacientes tienen una predisposición a producir una producción incrementada o bastante alta de inmunoglobulina E cuando se encuentran expuestas a determinado tipo de sustancias, ¿no? Generalmente las sustancias son obviamente diversas, ¿no? El paciente tiene alergia de repente al polen, alergia a algunos alimentos. Entonces, estos pacientes responden, ¿cierto?, produciendo una alta tasa de inmunoglobulina E, ¿no? Y esto es obviamente de transmisión genética. Esta es parte entonces de la atopía que les he mencionado anteriormente, ¿no? E inclusive en estos casos se ha precisado que el defecto podría estar en el cromosoma 11, ¿no?, que produce una síntesis excesiva de inmunoglobulina por los linfocitos tipo B, ¿no? Entonces hay una serie de otros mecanismos de regulación, pero da la impresión de que esta atopía es obviamente condicionada por una tendencia de tipo familiar o genética. Y la liberación de las inmunoglobulinas E, por supuesto, y de otras citocinas, estimular, ¿no?, diversas células como los eosinófilos, los mastocitos, quienes van a liberar una serie de mediadores químicos, como histaminas, serotonina, etcétera, que van a producir aumento de permeabilidad de la mucosa, hipersecreción y contracción muscular, ¿no? Entonces, como he mencionado, se cree que la atopía y la hiperexcitación bronquial, en este caso, parece ser heredada. Este es el mecanismo que les he mencionado, ¿no es cierto? Un paciente con tendencia a hacer una asma exógena, ¿no?, se expone a un alergeno, ¿cierto? Este alergeno inicialmente, por supuesto, va a ser obviamente captada por algunas células. La célula se va a sensibilizar, ¿no? La célula B, en el caso, que están viendo, se va a producir, ¿no?, las inmunoglobulinas E. Estas inmunoglobulinas E se van a fijar en la pared de los mastocitos, ¿no? Y están ahí, ¿no? En una primera exposición no hay problema, pero frente a una exposición subsecuente, los alergenos obviamente se unen, ¿no?, a la inmunoglobulina E que se encuentra en la superficie y desencadena una reacción anticuerpo con la liberación de la serie de mediadores químicos que van a producir el cuadro de
broncoespasmo, edema e hipersecreción bronquial, ¿no? Este es más o menos, nuevamente, la que llaman la fisiopatología. El alergeno inicialmente va a producir la estimulación de linfocitos, ¿no? De linfocitos T2 y la producción de inmunoglobulina E, ¿no es cierto? ¿No? Que también va a producir atracción de eosinófilos, ¿no es cierto? Y esto, obviamente, cuando en una exposición posterior, en el que la inmunoglobulina E está fijada en la pared del mastocito, va a producir la liberación de mediadores químicos, ¿no? Diversos que también van a atraer otras células como los neutrófilos. Estos mediadores químicos, ¿qué producen? Producen, por un lado, hipersecreción de moco, ¿no? Con hiperplasia de las glándulas mucosas. Va a producir también vasodilatación, en algunos casos, y neovasos, y fundamentalmente edema. Y el otro elemento fundamental es la estimulación de los músculos lisos, que hay una broncoconstricción, ¿no? Y si es persistente, puede haber inclusive hipertrofia e hiperplasia. Igualmente, va a producir, como consecuencia, cuando hay problemas de tipo inflamatorio crónico, puede producir fibrosis subepitelial. Esto es lo que hemos mencionado, obviamente, como una situación de remodelamiento de la vía aérea, ¿no? Igualmente, la inflamación va a exponer las terminaciones nerviosas libres y esta estimulación pues produce también broncoespasmo, ¿no es cierto? Entonces, miren ustedes, la obstrucción bronquial de un asmático se debe a presencia de mucos. Esto puede secarse y producir tapón mucoso, broncoconstricción, constricción de músculo liso y edema, obviamente, del epitelio. Muy bien, esa es la situación. Acá nuevamente simplemente es repetir lo que ya he mencionado, ¿no es cierto? Siendo el elemento fundamental, ¿no es cierto?, la liberación, obviamente, de la inmunoglobulina E, ¿no es cierto?, y la liberación de los mediadores químicos por estimulación, por degranulación de las células de los mastocitos. En el EPOC ya la situación es ligeramente diferente. ¿Qué he mencionado que es diferente? Que los problemas de tipo obstructivo son permanentes, a diferencia de las que son intermitentes y no permanentes. Un paciente que tenga una enfermedad pulmonar obstructiva crónica siempre tiene síntomas, ¿no es cierto? Lo que pasa es que esos síntomas se pueden incrementar, ¿no es cierto?, cuando se exponen a los diversos agentes nocivos, ¿no? Entonces, cualquier tipo de inhalación de gases, partículas, infecciones, cualquier tipo de situación va a generar la inflamación pulmonar, ¿no es cierto? Y la liberación de células y todo eso va a generar lo que se llama un estrés oxidativo, ¿no? Y la infiltración de células, obviamente, va a producir una serie de proteinasas y una serie de otros elementos, ¿no?, que contienen las células y que va a conducir finalmente a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Acá recuerden ustedes que la obstrucción es permanente, existe una remodelación, obviamente, de la vía aérea, ¿no? Entonces, lo podemos definir como un grupo de enfermedades que tienen como común obstrucción persistente al flujo aéreo, no se olviden, persistente. La limitación es progresiva, ¿no?, asociada a inflamación de la vía respiratoria del pulmón frente a una serie de partículas, ¿no? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no?, incluye la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar. Esto también tiene que tener en cuenta. Son dos cosas. Si bien es cierto, la bronquitis crónica es patología de los bronquios y el enfisema, patología alveolar, pero ambos están considerados dentro de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y tan es así que durante las últimas guías, ¿no?, guías médicas, no hay necesidad de establecer, ¿no?, que un EPOC se deba a una bronquitis obstructiva, se deba a un enfisema pulmonar, ¿no? Basta decir que el paciente tiene un EPOC. Pero hay otras enfermedades que pueden ocasionar obstrucción permanente del flujo, como la fibrosis quística, las bronquiectasias y la bronquiolitis obliterante, ¿no es cierto? Pero el EPOC es obviamente el más frecuente. Y acá tienen el mecanismo fisiopatológico, ¿no es cierto? Obviamente, pues, elementos o factores deleterios bastante severos, como es el cigarrillo, que es frecuente en este tipo de pacientes, la inhalación de biomasas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Va a producir inflamación con la proliferación de células neutrofílicas y macrófagos, obviamente. Cada una de estas células, obviamente, va a liberar una serie de mediadores químicos,
un elemento importante es que se va a producir una disminución de proteasas, ¿no? Hay una proteasa, obviamente, que está impidiendo que las células o que las enzimas que degradan las fibras elásticas, ¿no es cierto?, no estén presentes. Esa es la función de las antiproteasas, especialmente hay una que es la antitripsina 1. Entonces, como esto se bloquea, obviamente, la degradación de las fibras elásticas va a ser obviamente mayor, ¿no? Se va a producir lesión y como consecuencia de esto, obviamente, va a ser reemplazado o conjuntivo y por eso es que la obstrucción es permanente, ¿no? Por supuesto, hay aumento de su mucosa, hay edema, ¿no es cierto? Y obviamente todos los factores que se liberan van a determinar obviamente una broncoconstricción con remodelamiento de la vía aérea. La vía aérea está remodelada. Hay daño permanente de la vía aérea. El enfisema pulmonar que les he mencionado está dentro del EPOC, ¿no? Pero corresponde más a una patología del alveolo. En estos casos hay una ruptura de la pared alveolar, ¿no? Es un diagnóstico más anatomopatológico. Agrandamiento anormal de las vías aéreas distales al bronquiolo terminal, se comprometen al alveolo. Y por supuesto están acompañados de cambios destructivos de las paredes alveolares. ¿Correcto? Esto también puede ser adquirido, ¿no es cierto?, especialmente en los sujetos mayores, ¿no es cierto?, fumadores, etcétera, pero también puede presentarse, pues, por defectos, por ejemplo, la deficiencia de la antitripsina que hemos mencionado, puede tranquilamente, ¿no es cierto?, producir este tipo de alteración. En las manifestaciones clínicas van a encontrar ustedes que el paciente tiene, pues, obviamente, disnea, ¿no es cierto?, y una disnea muy interesante. Los libros dicen con los labios entrecerrados. El paciente, se llama enfisematoso, tiene una coloración rosada, por eso le dicen el bufador rosado, ¿no es cierto? En la palpación encontrarán ustedes las vibraciones vocales disminuidas precisamente por ruptura de las paredes alveolares. En la percusión, ¿no?, precisamente hipersonoridad, y en la ocultación, sibilancias y expiración prolongada. Por eso está considerada dentro de las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Hay dos patrones que van a encontrar ustedes precisamente en relación con los dos procesos que hemos mencionado. El soplador rosado, que corresponde al tipo enfisematoso o tipo A, que tiene disnea severa, tiene poca tos, ¿no?, y no tiene a veces expectoración. Es un paciente delgado, ¿no es cierto?, y tiene pues un tórax hiperinsuflado, ¿correcto? En cambio el otro, que es más de tipo bronquítico crónico, ¿no?, corresponde al tipo de abotagado azul, ¿no es cierto? El paciente generalmente tiene sobrepeso, tiene cianosis, lo que no tiene el otro paciente, ¿no?, y puede tener edema y hepatomegalia. Estos pacientes hacen a veces una descompensación de la función del corazón del lado derecho, y ese proceso se denomina cor pulmonar. Entonces, tienen ustedes dos patrones, un patrón que corresponde al enfisema y otro patrón que corresponde al tipo bronquítico obstructivo. Las conclusiones que podemos sacar son las siguientes. El síndrome de hiperreactividad bronquial es frecuente, ¿no? La causa más común que hemos mencionado de presentación aguda es la bronquitis aguda broncoespástica. La causa más frecuente de hiperreactividad bronquial crónica es el asma bronquial, que puede ser intermitente o crónica realizada, ¿no?, en la cual hay remisión, ¿no?, de los episodios de broncoespasmo, y el EPOC, donde la alteración es permanente. Pero en nuestro medio hay que tener en cuenta que también el pulmón secuelar, las he mencionado, en ocasiones puede presentarse con broncoespasmo, ¿no? También la inhalación de biomasa de nuestra población de la sierra, también a veces vienen con este tipo de problemas, ¿no?, que son condiciones frecuentes, pero a veces no le damos importancia y los subdiagnosticamos. Y solamente a veces lo tratamos como pues una bronquitis crónica común y corriente, ¿cierto? Entonces, esa es la situación. Muy bien. Esa es toda la información. Si tienen ustedes alguna pregunta, encantado. Si no, vamos por terminar la clase porque tienen enseguida una segunda clase. Muy bien. ¿Alguna pregunta?
¿Ninguna? Bueno, hasta luego. Gracias, doctor.